Y a mí el Señor nos dio este privilegio tan lindo de poder hoy sentir su presencia. Yo no sé si usted ha sentido la presencia del Señor, pero cuando uno le alaba, hermano, suceden cosas maravillosas. Es que cuando le alabamos, hermanos, el Señor hace como un caminito y abre espacio para que su alabanza suba al trono de la gracia de Dios. Y ahí desciende esa gloria del Señor. Cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, hermanos, se me venía a la mente aquel pasaje de la palabra donde dice de que, hermanos, estaba aquel hombre, Jacob, ¿verdad? Que estaba, hermanos, y que veía una escalera, dice, y que ángeles, se lo sabe. Entonces, lo mismo sucede en la alabanza, hermano. Sucede que los ángeles bajan y suben y están, hermano, haciendo que la presencia de Dios se manifieste en medio de esto. Qué lindo es poder alabar al Señor, saber de que aunque seamos uno o dos los que estamos aquí, pero que aquí está el Señor, que no importa, hermano, porque el Señor no precisamente va a estar en las multitudes, sino está donde haya un corazón que esté dispuesto para alabarle y para adorarle. Pero no habemos dos, ¿verdad? Por la misericordia del Señor habemos más de tres. Así es que denle la gloria al Señor, porque Dios es bueno, y esta noche vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así es que le voy a pedir, mi amado hermano, para que busque en esta noche en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 11. Gloria al Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a buscar el capítulo número 11. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, del versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Vamos a orar esta noche, amado hermano. Digámosle: amado Dios, Señor,
Y Padre que está en los cielos, le damos gracias porque en su grande amor y misericordia nos ha permitido esta noche poder alabar su nombre, gozarnos, nos hemos deleitado, Señor. Le damos gracias porque sabemos que usted ha traído, Señor amado, esa fortaleza espiritual a cada uno de aquellos que en este lugar hemos invocado su nombre, hemos exaltado su nombre, Señor. Reciba, oh Dios eterno, toda la alabanza como ofrenda agradable, Señor, como un incienso, Padre, del cual usted se agrade. Hoy le pedimos en el nombre de Jesucristo que con la ayuda de su Espíritu Santo usted pueda, Señor, ayudarnos, Padre eterno, a poder entender su palabra, poder recibir el consejo de ella y poder saber, Señor amado, que usted tiene galardones para aquellos que le buscan. Señor, aquí está su iglesia, bendíganos con su palabra y ayúdenos, Señor amado, a poder recibirla en nuestro corazón. Quite todo sueño, todo cansancio, todo aquello, Señor, que el enemigo quiera poner para distraer, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo rogamos y le damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Esta noche queremos dar la continuación a el estudio que comenzamos hace 15 días, donde a través de la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta de que Dios tiene regalos muy especiales para su iglesia. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que hay un mover del Espíritu Santo en el cual el Señor, hermanos, edifica a su iglesia, en el cual el Señor bendice a su iglesia. Ese mover del Espíritu Santo, hermanos, es efectuado a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que existían los dones? Amén. Sí, gloria a Dios. Quienes estuvieron el martes antepasado, se dieron cuenta, o el martes pasado, creo que fue, no, el antepasado, se dieron cuenta, hermanos, de que estábamos viendo a través de la palabra de Dios de que hay 9 dones, según lo que las Sagradas Escrituras nos presentan. 9 dones, hermanos, de que para poder entenderlos o poder quizás estar bien conocedores de cuál es, hermanos, el trabajo de cada uno de los dones, se han separado por grupos. Estos 9 dones se han, hermanos, ordenado en 3 grupos. Están los dones de revelación, de inspiración y de poder. Esto es lo que veíamos anterior. Se lo estoy dando ahorita como una, hermanos, introducción para que me entienda a lo que vamos a pasar esta noche. Pero veíamos, hermanos, que de esos 3 grupos de los dones del Espíritu Santo están estos, hermanos, que son de revelación, donde el Espíritu Santo trae palabra de ciencia, trae los dones de sabiduría, trae el don de discernimiento del Espíritu. A través de los dones de inspiración, el Señor, hermanos, da los géneros de lengua, la interpretación de lengua, da la profecía. Y a través de los dones de poder están aquellos dones, hermanos, que a todos nos gustan. Los dones donde Dios hace milagros, donde Dios, hermanos, hace sanidades, y de donde Dios le da, hermanos, el don de fe a aquellos que quieren recibir estos regalos del Señor. Los dones, amados hermanos, veíamos anteriormente de que son, hermanos, regalos que el Señor da a la iglesia con la intención de edificarla, con la intención de bendecir a la iglesia. Pero que estos dones, hermanos, se caracterizan porque son a través de, hermanos, de haber primeramente recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguien no ha primero recibido el bautismo en el Espíritu Santo, es difícil de que pueda ejercer uno de los dones de los que el Señor nos está regalando como iglesia. Lo otro que veíamos, hermanos, es de que los dones no son talentos. Le digo esto porque hay personas que a los talentos le llaman dones. Cuando alguien tiene alguna habilidad para tocar, por ejemplo, un instrumento, hay personas que dicen, ay, el hermano tiene el don de tocar el teclado, el don de tocar la batería o cualquier otro instrumento. Pero esos son talentos, no son dones. Los dones son los que a través del Espíritu Santo
hacen que sucedan milagros, hace que, hermanos, sucedan cosas extraordinarias. Así es que vamos a avanzar esta noche con el estudio de lo que es el don, hermanos, de sabiduría, de palabra de sabiduría. Anteriormente habíamos estudiado lo que era el don de palabra de ciencia, donde veíamos que a través del don de palabra de ciencia el Señor muestra, hermanos, lo que ha sucedido en el pasado y lo que está sucediendo en el presente. Veíamos unos ejemplos en la palabra de Dios, pero que hoy, para continuar con otro de los dones, hermanos, de revelación, vamos a estudiar qué es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría, amados hermanos, es el don por el cual Dios comparte el conocimiento de hechos que van a acontecer en el futuro. ¿Me escuchó esto? El don de palabra de sabiduría es cuando Dios da a conocer algo que todavía va a suceder. Por eso es de que iniciamos con la lectura que leímos, porque a través, hermanos, de esa palabra que hemos leído, estamos viendo, hermanos, cómo el Señor usó a un hombre dando una profecía de algo que iba a acontecer. Dice aquí, hermanos, de que este hombre que profetizó, llamado Agabo, que era un profeta de Dios, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y que en efecto así sucedió. Es decir, hermanos, de que este hombre había recibido el don de palabra de sabiduría, y por eso es de que Dios lo usaba y ponía, hermanos, en conocimiento a aquellos que tenían, hermanos, que prepararse para cuando llegara este suceso. Y dice la palabra de Dios que todos comenzaron a hacer sus respectivas labores para poder enfrentar ese momento. Entonces no hubo hambre, no hubo padecimientos, porque a través del don de palabra de sabiduría el Señor habló y puso, hermanos, en alerta a la iglesia. Entonces eso es lo que Dios hace a través de este don. Queremos ver otro ejemplo, hermanos, del don de palabra de sabiduría, que está siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21. Capítulo 21, del verso 10 al 11, vamos a leer. Gloria a Dios. Lo vamos a leer del 1 en adelante, porque tenemos aquí. Gloria a Dios. Hechos 21. Del 1 en adelante, vamos a leer. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, oiga esto, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahí se estaba, hermanos, activando el don de palabra de sabiduría. Dice que no subiesen a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, es el mismo profeta del que habíamos visto anteriormente, que le digo. Dice: quien viniendo a vernos,
tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí, amados hermanos, estamos viendo una profecía que el Señor estaba dando a través del don de palabra de sabiduría, es decir, de algo que iba a acontecer, algo que no había sucedido, sino que algo que todavía había de acontecer, y que en efecto en este mismo capítulo más adelante se nos confirma de que tal y como aquí fue dicho, así sucedió. Pero algo que me llama la atención aquí, amados hermanos, es de que el profeta dice que tomó el cinto de Pablo y dice que él se ató las manos y se ató los pies. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermanos, es lo que muchas veces usted se pregunta: ¿por qué en este tipo de ministerios que los identificamos como ministerio profético, hermanos, a veces se hacen demostraciones? Y es porque a través de la Biblia el Espíritu Santo ha inspirado a los instrumentos del Señor para poder dar una demostración con el fin de que podamos entender, hermanos, con este tipo de demostraciones algo que Dios quiere hablar. Y en este caso el profeta Agabo dice que tomó el cinto de Pablo y que él, o sea, Agabo se ató las manos y se ató los pies, queriendo decir: así como yo estoy amarrado, así también va a ser amarrado Pablo. Y dice aquí la palabra de Dios que así sucedió. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que los dones de Dios son, en el don de palabra de sabiduría, es para que la iglesia conozca de acontecimientos que todavía no han sucedido, sino de algo que va a suceder. Así que no se extrañe si el Señor de un momento a otro, hermanos, levanta un vaso, un instrumento, y se acerca a usted y le habla, y por medio del Espíritu Santo, por supuesto, y le da, hermanos, una profecía donde le avisa a usted de algo que va a acontecer en su vida. Nosotros, como iglesia de Dios, hemos tenido el privilegio de ver muchas veces el cumplimiento de estas profecías que el Señor da. Pero todo esto, amados hermanos, es importante que nosotros lo conozcamos y lo entendamos, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos una iglesia viva, una iglesia, hermanos, que no solamente seamos como oidores de los milagros que Dios hace, sino que nosotros también participemos, hermanos, de las maravillas del Señor, que nosotros seamos verdaderamente testigos de Dios, de que el Espíritu Santo no solo era, hermanos, para la iglesia del ayer, sino que el Espíritu Santo es para hoy en día. El Espíritu Santo todavía está trabajando en la iglesia. El Espíritu Santo no se ha ido de la iglesia, sino que el día que el Espíritu se vaya de la iglesia es porque la iglesia también ya se fue a la boda del Cordero. Entonces, por el momento, estos dones, estos 9 dones están activos. Pero ¿por qué no los vemos? No los vemos en primer lugar porque no se nos ha enseñado de que existen estos 9 dones. A veces hay gente que no sabe ni qué es, por ejemplo, el don de palabra de ciencia. Hay gente que no sabe nada de los dones, y es ahí donde cabe la importancia de que nosotros estudiemos la palabra de Dios y que seamos informados a través de la Biblia de que estos dones, hermanos, son para estos tiempos, hermanos. No es solamente para la iglesia del ayer, sino que es para que nosotros hoy disfrutemos de la misericordia de Dios a través de estos dones. Cuando comenzábamos, hermanos, el estudio acerca de los dones del Espíritu Santo, le preguntaba al hermano Durga, creo que fue, que le preguntaba que qué haría él si el Señor le regalara el don de sanidad.
Y entonces el hermano de inmediato, él se paró aquí y dijo, yo haría esto, y comenzó a hablar o a decir cómo ocuparía el don que el Señor le diera. Y es precisamente eso lo que Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos los dones del Espíritu Santo, porque a través de los dones del Espíritu Santo es que Dios se manifiesta haciendo milagros. Amén. ¿Ya le han llamado a usted para que vaya a orar por un enfermo? Amén. ¿Serían muertos o serían sanados? Gloria a Dios. Entonces, cuando alguien tiene el don de sanidad, hermano, el Señor le da la visión o le da la fe de que esa persona va a ser sana. Entonces, cuando alguien tiene el don de sanidad y va a orar por el enfermo, esa persona va con la certeza, va con la seguridad de que por quien está orando, esa persona va a recibir el milagro. Entonces, le explico todo esto, amado hermano, porque lamentablemente la iglesia se está quedando seca, se está quedando, hermanos, sin el operar de los dones del Espíritu Santo, y se está quedando así, en primer lugar, por la incredulidad, porque hay muchas personas que no creen que los dones del Espíritu Santo son para estos tiempos. Entonces, es bien importante de que cada uno de nosotros anhelemos, dijo el apóstol Pablo, que nosotros debemos de anhelar los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuántos dones le puede dar Dios? Todos. Los nueve dones son para nosotros. Ahora, ahí lo que cabe es que usted esté dispuesto, que usted quiera que esos dones se los dé el Señor, porque Dios tiene la buena intención de darle esos regalos. Pero si nosotros, hermanos, somos personas que no nos preparamos para que esos regalos de parte del Señor vengan a nuestra vida, difícilmente van a llegar. Acuérdense que Dios es caballero, y así como, hermanos, sucedió cuando nosotros venimos a Él, que fue a través de nuestra voluntad que Dios nos perdonó, Dios nos limpió y nos ha restaurado y nos sigue preparando para el encuentro con Él. De esa misma manera, hermanos, sucede para que Dios le otorgue esos dones a ustedes. Si usted quiere los dones del Espíritu Santo, hermano, usted lo que tiene que hacer, simple y sencillamente, en primer lugar, es creer que esos dones son para usted. Lo otro que tiene que hacer, hermano, es buscar la presencia de Dios, hermano, es tener una vida devocional, es tener, hermanos, una vida en santidad, una vida donde usted, hermano, tenga esa relación bien personal con el Señor. Entonces, es ahí cuando los dones se van a activar. Pero mientras tanto, usted tiene que conocer cuál es la función de cada uno de esos dones, para que usted también, hermanos, sea específico con el Señor y usted le pida a Dios el que usted quiere. Ahorita no le podría preguntar a usted cuál don quiere, porque no los hemos conocido, apenas nos hemos dado cuenta de uno y hoy estamos ya con el otro, ¿verdad? Pero que a través de conocerlos, nosotros vamos a ir, hermanos, teniendo la idea de cuál don es el que quisiera tener cada uno. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí quisiéramos tener el don de sanidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Algo que es muy precioso, porque, hermano, saber que Dios puede sanar a alguien por medio de nosotros, que nosotros somos un instrumento del Señor, es un privilegio, es algo grande, es algo, hermanos, tan precioso que nosotros pudiéramos experimentar. Entonces nos damos cuenta aquí de que en el don de palabra de sabiduría, el Señor, por medio del Espíritu Santo, avisa qué es lo que va a acontecer. Otro ejemplo que tenemos siempre en el libro de los Hechos, hermanos, es cuando Pablo iba en un barco y hubo una gran tempestad. Dice que, hermanos, el barco en el que Pablo iba comenzó a ser azotado por una gran tempestad, y que todos los que iban en el barco, hermanos, estaban preocupados y todos ya prácticamente se daban por muertos. Ellos dijeron: hasta aquí llegamos,
se nos acabó la vida buena. Pero el apóstol, hermanos, a través del Espíritu Santo les habla a estas personas y les dice que no se sientan frustrados, que no se sientan, hermanos, perdidos, sino que tengan la seguridad de que Dios le ha dicho, porque así dijo Pablo: el ángel de Jehová ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que ninguna pérdida habrá de cada uno de ustedes. Es decir, que nadie de los que iban en el barco se iba a perder. ¿Iban a perderse cosas materiales? Sí, se iban a perder cosas materiales, pero de las personas que iban en ese barco, dice que nadie se perdió. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que Pablo pudo decirle esto a aquellas personas? Se lo dijo porque Pablo, hermanos, tenía el don de palabra de sabiduría. El Señor ya le había dicho a Pablo que no tuviera miedo, que tuviera ánimo. Hermano, si ni comer quería, y es normal, ¿verdad? Cuando uno está en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, ni hambre da, ¿verdad? Que hasta el hambre se quita. Entonces, aquellos hombres fueron motivados por parte de Pablo a que pudieran, hermanos, alimentarse, que pudieran tener, hermanos, la seguridad de que iban a llegar a salvo a un lugar seguro. Y en efecto, así sucedió. Entonces vemos, hermanos, de que en la iglesia del Señor existe la necesidad de que haya miembros que tengan este don. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hermanos que necesitan una palabra de parte de Dios. Hay hermanos que necesitan que Dios le hable y que le transmita o que le diga, hermano, que va a salir de esa situación, pero no que se lo diga en el sentido de consuelo o en el sentido de ponerle una esperanza, sino que tenga la seguridad de que es Dios el que se lo ha dicho, para que esta persona se amarre y le crea a Dios, porque Dios todavía hace milagros. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos, aunque sea un don de estos. No le voy a decir que todos, porque para tener todos los dones no es imposible, porque no es imposible, para Dios no es imposible, pero muchas veces uno lo ve difícil, porque uno mismo se conoce su estado espiritual, y es ahí un punto muy importante, que nuestro estado espiritual debe ser, hermano, fervoroso, debe de ser, hermano, un estado espiritual que usted anhele los dones de Dios. Y cuando nosotros decimos anhelar, hermano, es similar a aquello que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. O sea, es decir, debemos, hermano, de renunciar a todo el yo, a todo lo personal, y meternos con todo con el Señor. Ahí es donde, hermanos, vamos a ver los efectos de tener esa relación con el Señor. Bien, otro de los dones que están, hermanos, enmarcados dentro de los dones de gloria a Dios, dentro de los dones, hermanos, de revelación, es el don de discernimiento de espíritu. Muchas veces nos ha pasado de que uno se encuentra con personas, hermanos, que no andan el mismo espíritu que nosotros cargamos. Hay personas, hermanos, que andan chamucos, le voy a decir, que andan todo, hermano, que andan influenciados, que andan, hermanos, en otra dimensión, y que en medio usted lo ve un poquito mal y se revientan. Entonces, pero el don de discernimiento de espíritu, hermano, es por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Fíjense que en el libro de los Hechos tenemos otro ejemplo. Miren, hay muchos ejemplos de cada don, hay muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo yo le voy dando quizás los más conocidos y más quizás como prácticos de poder, hermanos, entender, porque son porciones de la Biblia ya bien conocidas. Pero dice la palabra de Dios
en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuenta, hermanos, de que Pablo predicaba al Señor. Y que cuando Pablo estaba predicando del Señor, dice que había una joven, hermanos, que quería como respaldar lo que Pablo predicaba. ¿Cómo? Esta joven era una joven, hermanos, que tenía un espíritu de adivinación. Y por eso es de que cuando Pablo predicaba, esta muchacha le decía a todas las personas: lo que este hombre predica es verdad. Entonces ella como que quería convencer a las demás personas que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Pero resulta que como Pablo tenía el don de discernimiento de espíritu, hermano, sintió un estorbo de que aquella muchacha estuviera metiéndose, hermano, en la prédica de Pablo, diciéndole a todas las demás personas: sí, lo que este hombre dice es verdad. San Pablo sintió aquello contrario y dice que de inmediato voltea a verla y le da la orden al espíritu que ella andaba que saliera de ella, porque, hermanos, era, hermanos, un espíritu de adivinación. Dice aquí en el verso 17 del capítulo 16, verso 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, de que no era solo en una ocasión que abordó a los siervos de Dios, sino que cuando se encontraba con los predicadores de Jesucristo, esta mujer se ponía al lado de ellos, pero se ponía a servir de estorbo, porque tenía un espíritu, hermano, que no era el Espíritu Santo. Entonces dice aquí en el verso 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Note usted que cualquier predicador, cualquier creyente, hermano, se hubiera quizás alegrado de que alguien llegue y le diga: ah, sí, es un siervo de Dios, ah, sí, lo que él predica es la verdad. Hermano, cualquiera se deja impresionar por alguien que quiera como respaldar lo que usted está diciendo. Pero es ahí donde el Espíritu Santo, a través del don, hermano, de discernimiento de espíritu, le va a revelar a usted si lo que aquella persona está diciendo, hermanos, viene de parte de Dios o está puesta de parte de Dios para apoyarlo a usted, o es un espíritu, hermano, que se está moviendo con alguna intención. Mire, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes debemos de juzgar, dice, debemos de examinar los espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una congregación, hermano, usted puede encontrarse con personas que, le voy a decir algo, entre comillas, estén como haciendo manifestaciones del Espíritu Santo, pero que cuando usted tiene el don de discernimiento del espíritu, hermano, Dios le va a revelar a usted si lo que esa persona está haciendo es de Dios o es de aquel que le cuenta. Es ahí donde cabe la importancia que nosotros, hermanos, le pidamos este don a Dios. Porque uno puede llegar a cualquier congregación, hermano, y encontrarse con manifestaciones dignas del Espíritu Santo, y tal vez no es el Espíritu Santo, porque hoy en día hay muchos lugares donde no es el Espíritu Santo el que se manifiesta, sino que hay mucho espíritu de adivinación. ¿Escuchó eso? Sí, amén. Yo he conocido lugares así, donde, hermano, donde están profetizando en medio de la congregación, y también le están profetizando allá en el burdel para que Dios bendiga esos lugares. Mire, hay de todo, hermano, y uno se queda asombrado, uno se queda asustado. ¿Cómo es posible que alguien que esté como profetizando, que diga el Espíritu Santo en una congregación, y de repente uno se da cuenta, hermano, que anda hasta profetizándole a los borrachos?
que ahora está hablándole de bendición, hermano. Entonces podemos ver ahí de que la palabra de Dios se cumple en lo que hemos estudiado, lo que estamos estudiando los jueves, ¿verdad? De los falsos maestros. Así también hay falsos, hay impostores, hay personas, hermanos, que no se mueven por medio del Espíritu Santo, sino por medio del Espíritu del otro, que el Señor lo reprenda. Y es ahí donde cabe la importancia de que nosotros le pidamos al Señor este don. Mire, es bien importante. A cualquiera, hermano, le puede como interesar, o a cualquiera le puede como parecer algo como que deseable el don de sanidad, porque es bueno, excelente. Pero hay otros dones que no se pueden despreciar, porque son muy importantes. Como le decía, hermano, cada uno de los dones tiene su función y todos ellos contribuyen para bendecir a la iglesia. Así es que Pablo no se dejó sorprender de aquella muchacha que dice que tenía un don de adivinación, tanto así, hermanos, que los amos de esta muchacha, hermanos, recibían grandes ganancias. O sea que ella trabajaba para unas personas y ella les producía mucha ganancia. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Hay muchas personas que se mueven con profecía que producen mucha ganancia. Hay muchas profecías, hermano, que se mueven en las redes sociales y que, hermano, cuando lo ven que usted está conectado, le empiezan primero con su nombre, como ahí aparece cómo se llama usted en las redes sociales, lo mencionan y después le empiezan a adivinar, y después de adivinar usted, hermano, se pone, esto es de Dios, ¿verdad? Porque me adivinó, porque me dijo algo que solamente yo lo conozco, y empieza el enemigo con astucia y de repente lo deja. Hay que pagarles primero. Entonces, hermano, bien importante que usted sepa que no todo lo que dice amén es de Dios. No todo lo que dice Señor, Señor es del Señor. Hermano, hay espíritus engañadores, y por eso la importancia del don del discernimiento de espíritu. Así es que, ojo, mucho cuidado si usted visita otro lugar y donde le pongan las manos. Mire, hasta para eso hay que tener, hermano, una delicadeza, un cuidado. Que no va a venir usted y se va a ir a meter a cualquier congregación y le van a poner las manos, porque le van a transmitir demonios. Sí. No, igual, uno como ministro, hermano, no puede ir a orar, solo que venga, ore por mí, y nos vamos a ir así. Hace unos días nos llamaron para ir a orar por una persona, y me decía la persona que me convocó, ¿verdad? Mire, puede ir ahora. O sea, un caso bien delicado. Y yo le digo, deme espacio para mañana. Pero yo quizá hubiera podido salir corriendo porque no tenía mucho que hacer. Pero es de tener un gran cuidado, porque uno también no va a ir solo a poner las manos localmente y a saber qué demonios tiene la persona, porque pueden decirle está enferma, pero ¿a causa de qué? Muchas enfermedades vienen a causa, hermano, de espíritus que han provocado esa enfermedad, y cuando viene alguien a orar por esas personas y no está preparado, hermano, se transmite todo aquello que es del enemigo. Entonces es bien importante que como iglesia de Dios le pidamos al Señor los dones, hermanos, que el Señor nos está ofreciendo. Le digo ofreciendo porque Dios está dispuesto. Dios siempre quiere bendecir a su iglesia dándoles esos dones. Lamentablemente, hermano, la iglesia se ha acomodado tanto que no están trabajando los 9 dones. Solo trabaja uno a veces, y a veces y uno. Entonces, hermano, esto da señal de que la iglesia está cómoda, la iglesia está roncando, la iglesia está dormida. La iglesia pasa más entretenida, hermano, en otras cosas que en buscar a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios, sin duda que los dones van a venir y se van a activar, hermano. Pero debemos de ser específicos con el Señor. Cuando usted ore, dígale, Señor, dame uno de los dones. Y usted, hermano, si quiere más información detallada de todo esto, yo se lo puedo dar por escrito para que usted lo estudie y
para que usted conozca más, y para que usted cuando le ore al Señor, le diga: Señor, yo quiero este don. Y sea específico cuál quiere. Y Dios, qué bueno, Dios se lo va a dar. Y si los pedimos, hay que ponerlos en práctica. Y hay que ponerse a trabajar, por supuesto, porque para eso son los dones, no es para guardarlos, sino que es para trabajarle al Señor. Voy a ir terminando, pero quisiera entrar, hermanos, al segundo grupo de los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que son ¿cuántos? 9. ¿Y están clasificados en cuántos grupos? En 3 grupos. Cada grupo tiene 3 dones. Se han agrupado, hermanos, para que nosotros podamos entenderlos mejor, para que nosotros podamos saber con más facilidad cuál es la función de cada uno de los dones. El segundo grupo, hermanos, de los dones del Espíritu Santo son los dones de inspiración. Los dones de inspiración también son llamados, hermanos, de palabra. Son aquellos que Dios usa para comunicar a su iglesia un mensaje. Los dones de inspiración se manifiestan más frecuentemente dentro de la congregación porque son los que aportan mayor edificación a la iglesia. Los dones, hermanos, de inspiración son los que por lo general en todos los cultos se están manifestando. Le digo esto porque, por ejemplo, el don de sanidad, hermano, yo no niego que en todos los cultos Dios pueda hacer un milagro y sane a alguien. Claro que para Dios no es imposible, pero si usted se da cuenta, dentro de una congregación lo que más usted se va a encontrar son, hermanos, la manifestación de los dones de inspiración. Que son, hermanos, los dones de inspiración